Soy la tierra de bendición, agradecida a ti. Este mensaje lo he titulado Liberando alabanza y oración. Cuando alguien te pisa, algo se libera. Al menos un grito, ¿cierto? Algo se libera desde adentro. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salió de la esclavitud de Egipto y ellos llegaron hasta el Mar Rojo, y el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir, así que los persiguió. Y Moisés veía que el faraón venía atrás y enfrente tenía el Mar Rojo. Y en ese momento de angustia, porque Moisés no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared. Y hay situaciones y circunstancias en nuestra vida en las que no sabemos qué hacer. Estamos entre la espada y la pared, y es el momento de liberar algo. Y Moisés liberó oración. Ahora, Dios es creativo, ¿sabe? Dios es tan extraordinario, nos sorprende la forma como Dios actúa. Moisés clamó, y ¿sabe? A mí no se me hubiera ni pasado por la mente, no se me hubiera podido ocurrir algo como lo que Dios hizo: abrir el mar, secar un camino para que su pueblo pasara en seco. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Sabe? Un Dios que hace cosas de repente, cosas que Él hace y que no alcanzamos nosotros a imaginar. Así que el pueblo pasó el mar y el ejército de Faraón entró también por ese mismo camino, pero cuando el ejército entró, Dios hizo que las aguas volvieran, y ante los ojos del pueblo hebreo, de los israelitas, ellos vieron cómo todo el ejército de Faraón murió allí. Y estaban al otro lado del mar ahora, y la hermana de Moisés tomó un pandero y empezó a danzar, y las mujeres la empezaron a seguir, y todos empezaron a alabar a Dios. Y ese día, después de la respuesta de Dios, entonces liberaron alabanza. Ahora, quiero preguntar, yo no sé en qué situación tú estés, pero lo que te quiero hoy invitar es a que liberes o alabanza o oración. Y liberamos oración cuando hay necesidad, pero liberamos alabanza cuando tenemos la respuesta. Bueno, voy a colocarte esto en un contexto diferente. A ver, quizás tú tienes una deuda con el banco y sabe, no puedes pagar, y te empiezan a llamar del banco, y te están llamando del banco, y te llaman en la mañana, y te llaman en la noche, y tú no puedes dormir, y te dicen, ¿sabe? Te vamos a mandar a jurídico. Y en ese momento tienes que liberar algo. Entonces liberas oración. Pero de repente te llaman del banco y te dicen, oye, ¿sabe? El banco decidió perdonarte. Se acaba de liberar un amén. Se acaba de liberar un amén. Y ahí es donde vas a liberar, ¿qué? Alabanza. Entonces, ¿sabe? El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba en el momento de mayor angustia en su vida terrenal. Y Jesús en su angustia liberó oración. 3 veces oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad. Pero vemos al rey David, a David allí también, cuántos salmos. ¿Sabe esos salmos? Donde David y los salmistas liberaron alabanza a Dios. Amén. Ahora, permítame hablar de 2 hombres. Ellos son llamados Pablo y Silas. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, estos 2 hombres se encuentran, nos habla allí que fueron encarcelados injustamente. Y estos hombres
estando en la cárcel. ¿Sabe que estar en una cárcel es una condición deprimente? La celda es pequeña y ellos se encontraban en una celda oscura. Estaban con hambre, con frío, la celda sucia. Y ellos hicieron algo, liberaron alabanza y oración. Pero ¿por qué motivo estaban ellos en la cárcel? Ellos estaban allí encarcelados porque ellos habían liberado a una joven endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Y no sé si tú sabes, pero muchas veces hacemos cosas buenas, pero nos metemos en líos. Un hombre me dijo, un amigo vino y me pidió que le sirviera de codeudor. Y yo le serví de codeudor. Él hizo algo bueno, pero se metió en un lío porque su amigo nunca pagó. Y me dice, ahora estoy reportado en las centrales de riesgo, pero además de eso, me tocó a mí pagar la deuda. Perdí al amigo y perdí la platica. Él quiso hacer algo bueno, pero se metió en un lío. Jurídico, abogados, todo este tipo de cosas. Pero quiero que sepan, no siempre que hacemos algo bueno, nos metemos en líos. En nuestros viajes conocimos con mi esposa a una pareja de argentinos. Ellos tuvieron 2 hijos dentro del matrimonio. Y tenían una mujer, una joven que les ayudaba en los quehaceres del hogar. Esta joven un día quedó embarazada. Y cuando nació el bebé, ella colocó al bebé en un canastico, lo dejó allí en la casa de esta pareja con una notica. Es de ustedes. Y la mujer lo abandonó. Esta pareja lo adoptaron. Y ellos ya están ancianos. Sus hijos del matrimonio se casaron y se fueron lejos. Pero el hijo que está con ellos, los cuida, es el adoptivo. A veces hacemos cosas buenas, ¿cierto? Y son para bien. Pero el caso aquí de Pablo y de Silas es que ellos hicieron algo bueno y se metieron en un lío. Y eso es lo que dice la palabra. Hechos capítulo 16, versículo 20. 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ellos se estaban enriqueciendo a costa de esta mujer que adivinaba. Nadie quiere soltar a esta persona. Nadie quiere que liberen a esa persona. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Bueno, esa mujer lo que hablaba era la verdad. Pero quiero que entendamos, a pesar de que hablaba la verdad, porque Pablo y Silas eran hombres de Dios, venían a enseñar la salvación, ¿cierto? Pero el espíritu que estaba en esa mujer era incorrecto. Y a pesar de que estaba diciendo una verdad, a veces, la justicia y la injusticia, ¿qué tienen que ver? La luz y las tinieblas. Y sabe, a veces hasta el mismo Satanás habla con la palabra de Dios. De esa manera atentó a Jesús con la misma palabra. Le habló con palabra de Dios. Entonces, y esa mujer estaba diciendo allí la verdad. Sí, porque Pablo y Silas son hombres de Dios. Y habían venido para enseñar la salvación. Al verso 18 nos dice: esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. Y es que ese espíritu incorrecto llega un momento en el que nos va a molestar, vamos a chocar. Porque no estamos en la misma línea, no estamos en lo mismo. Y chocó con Pablo, el espíritu que estaba en Pablo. Y él se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Gloria a Dios. Fue liberada. Yo creo que Pablo dijo: qué bendición. Pero los jefes, los amos de la muchacha no dijeron lo mismo. Ahora volvamos acá. Las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas.
Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Permítame allí un minuto. Lo agarraron y lo arrastraron. Estos términos no son como cariñosos. Yo me imagino cómo arrastrarían a Pablo y a Silas por el piso, ¿cierto? Los llevarían, ¿cierto? Ante las autoridades. Pero aquí yo recuerdo algo. Oye, Pablo hizo lo mismo. Pablo persiguió a los cristianos. Y sabe, de lo que sembramos, de eso recogemos. Allí estaba Pablo, él estaba llevando el mensaje que había perseguido y ahora él lo estaban persiguiendo. Él había arrastrado cristianos hacia las cárceles y lo habían llevado hasta las autoridades. Versículo siguiente. Toda la ciudad estaba alborotada toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Y sabe, ellos estaban alborotando, pero con buenas cosas. Y tú y yo tenemos que alborotar con buenas cosas. La gente en donde trabajas, tus vecinos, tu familia, tiene que decir, algo está pasando en esa persona. Está alborotando, pero está alborotando por buenas cosas. Antes era, ahora es. Con la palabra de Dios estás alborotando. Tienes que alborotar. Verso siguiente. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Vinieron todos contra ellos. Verso siguiente. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con vara de madera. ¿Sabe? Esta vara de madera era algo especial. Cuando llegaba a la piel, la abría y hacía que sangrara. Y cuando se secaba y se pegaba a la ropa, ¿sabe? Traía dolor, escocía. Están entonces Pablo y Silas. Están recibiendo algo, un castigo, injustamente, por algo bueno que hicieron. Y los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. El carcelero pagaba con su propia vida si uno de ellos se escapaba. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, en el más seguro, donde no puedan escapar, pero además de eso les sujetó los pies en el cepo. ¿Sabe? El cepo apretaba los pies, pero además de eso tenían que permanecer sentados en una sola posición y esto también causaba mucho dolor, cansancio. Ahora, veamos lo siguiente. Pablo y Silas están azotados, están adoloridos, injustamente encarcelados. Habían sido azotados con vara y sus espaldas estaban sangrando, con dolor intenso. Así que ellos tienen todo el derecho para quejarse. Ellos tienen todo el derecho para lamentarse. Tienen todo el derecho para amargarse y hasta para clamar por justicia. Porque lo que están haciendo, ¿sabe? Simplemente por algo bueno que hicieron. Pero ellos tomaron una decisión: liberar alabanza y adoración y oración. Y tú tienes que tomar hoy una decisión. O te amargas, o sencillamente te quejas, o te lamentas, o tomas la decisión de liberar alabanza y oración. Es tu decisión. En el verso siguiente nos dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Ellos empezaron a cantar.
Ellos empezaron a orar. Quizás hoy te encuentres ante un problema. Te encuentras ante una necesidad. Quizás una crisis financiera. Quizás una crisis matrimonial. Quizás una crisis de la salud. O una crisis de desempleo. O estás en adicciones. Y te puedes lamentar, te puedes quejar. O puedes liberar alabanza y oración. Pablo y Silas tomaron esta decisión. Porque todos este tipo de problemas nos llevan a una cárcel. Nos encarcelan. Nos paralizan. Nos dejan allí. Y quizás tú estás diciendo, no lo puedo resolver. Esto es un imposible. Pero este es el momento que tomas la decisión. ¿Qué haces? O liberas alabanza, oración, o te quedas lamentando. Ahora, el versículo nos dice que ellos empezaron a cantar. Yo creo que y los demás presos los escuchaban. ¿Sabe? Ellos estaban diciendo, oye, esta gente está loca. Están azotados. Están encarcelados y están cantando. Oye, están en unas dificultades, están en un problema, no saben qué va a pasar mañana y están orando. Y sabe, la gente a tu alrededor tiene que decir de ti, oye, ¿qué es lo que le pasa a esta gente que está con problemas? Y están alabando a Dios. ¿Qué le pasa a esta gente que está en medio de dificultades, en crisis financiera y están orando a Dios, están liberando oración? Los presos allí los estaban escuchando. Y es importante que tú lo hagas y que los demás escuchen. Porque quizás tú en casa estás a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tú estás orando a Dios, estás clamando y los vecinos te están escuchando. Y quizás ellos están en la misma condición tuya. Y ellos lo único que escuchan es un cristiano que no está maldiciendo, que no está renegando, sino que está liberando oración, alabanza y oración al Dios de los cielos. Yo recuerdo que cuando estábamos allí en la otra sede, un vecino un día que pasaba allí, yo le dije, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Me dijo, pastor, no se preocupe. Todos los domingos yo lo escucho. ¿Sabe? Nuestra oración tiene que trascender. Nuestra oración tiene que llegar a los oídos de otros que también están encarcelados y en aflicción. El domingo vino una de nuestras vecinas. Oye, ¿sabe? El sonido está un poco duro. Y ustedes saben, en Tierra Deseable somos muy prudentes con eso porque no queremos molestar a nuestros vecinos. Pero preparando este mensaje, entiendo, el Señor tiene algo con nuestros vecinos. Ellos tienen que escuchar, porque es que esta palabra, nuestra alabanza, tiene que trascender. Ellos tienen que decir, esa gente está loca, esa gente, estamos locos de amor por Jesucristo. Esa gente que están con problemas, hay dificultades y ellos están cantando. La gente a tu alrededor te tiene que escuchar. Tiene que ser, ¿sabe? Ora y alaba lo suficientemente fuerte. Que tus hijos te escuchen. A veces nuestras oraciones. Que te escuchen. Que cuando alabas. ¿Sabes? Esto no se trata si tienes voz para cantar o no. Porque el que canta es el corazón. Tienes que liberar alabanza y oración. ¿Tienes problemas? Canta. ¿Hay alguno enfermo en casa? Ora. ¿Hay dificultades? Sigue liberando alabanza. Entonces las personas que están a tu alrededor, que maldicen, ellos dicen, yo no sé, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Y yo recuerdo que en el circo romano, ¿cierto? Cuando llevaban allá a los cristianos y los que estaban allí sentados en el circo, viendo cómo los leones se comían a los cristianos. Pero es que le decían a los cristianos, tienes que declarar que el César es tu Señor. Y ellos decían, Jesucristo es mi Señor. Entonces a los leones.
Y los que estaban allí en las gradas decían: oye, ¿qué es esta fe que esta gente sigue? ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Que dan hasta su vida. Y fue tal la inquietud en sus corazones que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Y sabe, la gente a tu alrededor, tu familia, compañeros de trabajo, gente en la universidad, tienen que decir: oye, ¿qué es esa fe que esta gente practica? ¿Qué es esa fe? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Por qué ellos siguen alabando y orando aún en medio de problemas y de dificultades? ¿Qué es lo que hay? Y ellos vendrán. Entonces, quiero decirte algo: cuando tú liberas alabanza y oración, las cosas no pueden seguir igual por mucho tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuándo ocurrirá, pero quiero que estés alerta. Porque si tú liberas alabanza y oración, tienes que estar alerta, porque tu cárcel pronto se va a sacudir. ¿Tú lo crees? Tu cárcel se va a sacudir. Tu cárcel se va a sacudir. El verso 26 entonces dice que de repente, ¿cuántos necesitan un de repente? Yo necesito un de repente ahora. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y cuando liberas alabanza y oración, ¿sabe? Hasta los cimientos se van a sacudir. Cimientos espirituales. Pero no cualquier alabanza, no cualquier oración, sino una que está saliendo del corazón. Como Pablo y Silas en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de hambre y de frío, en su corazón lo único que había era alabanza y oración para Dios. Los cimientos se van a sacudir. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Cuántos están listos? Tierra deseable, ¿cuántos están listos para que se abran las puertas, para que las cadenas se caigan? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Así que libera alabanza y oración. Pero yo quiero que vean el versículo de nuevo. Y a todos, no dice que solamente a Pablo y a Silas, que eran los que cantaban. A todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Cuando tú liberas alabanza y oración, todos los que están alrededor también van a ser bendecidos. Así que vas a llegar a casa y le vas a decir a tu esposo: mi hijo, puertas abiertas. Las cadenas se van a caer. Y el hombre va a caer. Vas a llegar a casa: hijos, algo va a suceder. Porque hasta los cimientos se van a estremecer cuando tú liberas alabanza y oración. ¿Sabes que en la mañana tenemos aquí un devocional? Y en el devocional lo que tenemos es alabanza, oración, palabra y oración y alabanza y palabra. Y yo estoy sintiendo los cimientos espirituales se están sacudiendo. Y entonces venimos como unos 50, 60 o 70 personas. Pero quiero que sepas, toda la tierra deseable va a ser beneficiada. Porque oramos por todos ustedes, por cada familia. Quizás tú no lo sabes, pero quiero que sepas, cada mañana tu nombre está en este lugar. Tu familia está en este altar. Cada mañana oramos por ti. Y sabe, y de golpe se abrieron las puertas, las cadenas se cayeron. Y cadenas se van a caer. De drogas, de alcohol, de pecado, ¿cierto? De deudas. Las cadenas van a caer. Tu oración, tu alabanza es muy importante y beneficiará a muchos otros que están a tu alrededor. Por eso tú y yo veremos una generación ilustre sobre la tierra. Por eso tú y yo vamos a ver una generación que será 10 veces mejor que la nuestra.
Pero esa generación recordará que mamá, que papá eran hombres que liberaban oración y alabanza. Hombres y mujeres que se arrodillaban, que clamaban a Dios. Hombres y mujeres que levantaban su voz. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está ella? Tus hijos te escucharán. Bueno, ahora volvamos acá. Algo sobrenatural está por suceder. La mano poderosa de Dios se manifestará. Puertas se abrirán, cadenas caerán. Y traerá beneficio a muchos más. Ahora viene lo más grandioso de esta historia. Lo más grandioso es que un carcelero desconocido recibe salvación, él y toda su familia. Versículo 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. ¿Recuerdan eso, no? Si él dejaba escapar a uno, lo pagaba con su vida. Así que él mismo lo iba a hacer. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Yo creo que el carcelero dijo: ¿cómo? Puertas abiertas, cadenas caídas y ellos están aquí. Increíble, ¿cierto? Algo ahí pasó. Verso siguiente. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. ¿Y cómo cayó? Temblando ante Pablo. No lo podía creer. Y la gente vendrá y no lo podrá creer. Tu familia no lo podrá creer. Pero tenemos un Dios grande y poderoso. Y lo único que atinó a decir es: señores, ¿qué debo hacer para ser? Pero ¿en qué momento le predicaron la palabra de Dios? No hubo momento para predicarle la palabra de Dios. Pero sucedieron dos cosas. La primera, este carcelero los escuchó liberando alabanza y oración. Él había escuchado que eran cristianos, que eran hombres de Dios. Y ahora su testimonio también lo estaba evangelizando. Porque Pablo y Silas, a pesar que vino el milagro, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, pero ellos no salieron huyendo. Ellos decidieron hacer lo que es correcto. Y ellos dijeron: no nos podemos escapar, porque de aquí nos tiene que sacar las autoridades. Y el hacer lo correcto, ¿sabe?, hace que mucha gente quede impactada e impresionada. Quizás aquí alguna persona, ¿es cierto? Un matrimonio, quizás uno de los dos dice: yo quiero salir corriendo, pastor. O quizás los dos quieren salir corriendo. Quieren abandonar el hogar. Pero no, dice: no, yo haré lo que es correcto. Porque cuando damos una palabra en el altar, es para toda la vida. Bueno, algunos no están muy convencidos. No los veo muy convencidos. Entonces, esto es realmente lo que movió a este carcelero para caer allí y decirles: ¿qué debo hacer para ser salvo? No fueron las palabras, fueron las acciones. Y tus acciones a veces hablan más fuerte que las palabras. Y ustedes recuerdan una palabra que dimos aquí. A eso se le llama virtud. A la fe le añadimos virtud. Okay. Ahora, volvamos aquí al versículo. Verso 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces, verso final, verso siguiente. Y le presentaron, ahora sí, la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún en esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas.
El carcelero los estaba ahora consintiendo. Primero, ¿qué hicieron? ¿Con cariño los llevaron a la cárcel? No, los llevaron arrastrados, ¿cierto? Los golpearon. Pero la historia termina porque Dios es un Dios justo. Ellos hicieron algo bueno y por eso bueno se metieron en un lío. Pero Dios finalmente te va a vendar, te va a colocar los pañitos, te va a limpiar y te va a levantar. El Dios de los cielos. Quizás tú dices, me golpearon, pastor, fue muy duro, me violaron, me violentaron. Pero el Señor dice, te lavaré, te limpiaré, te voy a consentir. Y entre más duro te hayan dado, el Señor más te va a consentir. Yo espero ese consentir del Señor, que me tomará en sus brazos y nos va a consentir. Muchos hombres y mujeres están esperando que sean los mismos hombres. Porque algún día, ¿han escuchado esto? No, ustedes tienen que decir es algún día Jesús es el que me va a consentir. Entonces, volvamos acá. Y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Será para ti y a todos los de tu casa. Yo creo esa promesa de parte del Señor. Ahora, un día cuando se abran esas puertas, las cadenas caigan, no olvides que tienes que hacer lo correcto. Conocí un hombre que clamaba a Dios, Señor, dame para pagar mis deudas. Pasó mucho tiempo orando esto, hasta que vino un día el de repente. Y tenía el dinero, Dios le dio el dinero para pagar las deudas. Así que yo le consulté, finalmente, hermano, ¿pagaste todas las deudas? Me dijo, no, pastor. Me gasté el dinero en esto, le compré ropa aquí a mi familia, esto, lo... Dije, Dios te dio la provisión para pagar deudas. Haz lo correcto. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, ¿sabe? Él cayó en arrepentimiento y él sacó el dinero y dijo, si a alguien le he robado, se lo cuadruplico. Y empezó a devolver lo que había robado. Porque esto es perdón con restitución. Le has robado la honra a alguien. Has hablado de alguien a espaldas de alguien. Devuélvele la honra. Devuélvele la honra. Tú dices, perdóname. Y habla con los demás. Va y dice, mamá, todo lo que dije de él no es así. O mamá, todo lo que dije de ella no es así. Restituye la honra. Cuidado con la murmuración, porque después toca restituir. Toca decirle, mi amor, hablé a tus espaldas. Hay un silencio. Tranquilos. Todo en su tiempo. Pero no olvide, las puertas se abrirán para que hagas lo correcto. No tienes que salir de aquí corriendo a ir a decir esto o lo otro. Ora al Señor, libera su oración y en el tiempo vendrá el momento para decir perdóname. Porque muchos se equivocan, porque salen corriendo a pedir perdón y esto, y lo hacen en el momento menos oportuno. Dice, ¿cómo así que te andas hablando de mí con tu familia? Y ahí sí, ya no es en la cárcel, ahora es una tormenta. Siempre a tu lado yo estaré. Soy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.